Mi primer invitado de hoy es humorista también, es comediante y se dedica al activismo en nuestro país, en Venezuela. De hecho, se encuentra en Caracas. Bienvenido, Ricardo del Búfalo. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, ¿y tú, Luis? Feliz de estar aquí en tu programa, vale. Y yo encantado de conversar contigo un rato. ¿Qué tal? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo van las cosas? Bien, bueno, en Caracas, con lo que conlleva estar en Caracas. Uno ve el Ávila, pero sin luz. Entonces, ese es el balance que uno tiene. Ajá. Pero, pero estoy contento realmente porque a mí me cuesta migrar. Yo lo he pensado muchísimo. Y por eso yo quería preguntarte a ti cómo es el tema de migrar. ¿Cómo es sentirte Es, lejos de tu es, es fantástico, Ricardo. Es maravilloso, tú no lo sabes. Eso es risa y risa. ¿Tú te acuerdas antes que yo tenía que levantarme que sea a las 5 de la mañana para hacer radio y tal y todo aquello? Ahora con 1 hora y media tengo y es suficiente. El dinero me da, pero tú no sabes. La mitad de lo que hago lo dono a causas caritativas. Esto es un paraíso en verdad. qué envidia, vale. Qué envidia. Encuentro A pantalones de mí, mi talla, no tengo que utilizar cosas que no son de mi talla. Eh, cocinar harina, pan. pero tú sabes que yo migré a los Estados Unidos hace posiblemente unos 15 años, 15 años atrás, lo hice la primera vez. Yo trabajé con Univision un tiempo. Y estando acá, en esa época costaba muchísimo conseguir productos venezolanos, ¿eh? El queso, nuestras cosas. Entonces, digamos que eso que llaman homesick, esa nostalgia por Caracas, por tal, por lo nuestro, por rodearse, sentirse en casa, era mucho más fuerte que ahora, hasta que importaron a este país, a Miami, a Chiquinquirá Delgado. Ese fue el comienzo de la luz. de la, Sí, de la venezolanización se de los abrieron, anaqueles. se abrieron los cielos, apareció el rostro de Chiqui aquí en Miami y yo dije, vamos a estar mejor, vamos a estar mejor. En vez de la Virgen de la Chiquinquirá, la que llora es la Chiqui, la que hace Chiquinquirá. los milagros. Sí. Mira, pero entiendo que se está yendo la luz mucho en Venezuela en estos últimos días, ¿no? Como viene sucediendo Es que ha desde hace habido, rato. sí, en Caracas, ya es un mito de que en Caracas no se va. Lo que pasa es que en el interior del país hay racionamiento. En Caracas no hay, pero se va la luz por fallas eléctricas. Entonces, Ajá. eh, seguimos con el mismo rollo. Hace unos días se fue como 8 veces en un día. Claro, Entonces, hablar de una segunda ola en las fallas en el sistema eléctrico en Venezuela es como hablar de la segunda ola del coronavirus cuando todavía no ha finalizado la primera. exactamente. Es una epidemia que Hey, tenemos con la electricidad y a veces la ola sube y a veces hay que ¿cómo se llama? Aplanar la curva. En este aplanar caso, la curva. Sí. aplanar los vatios, no sé. Mira, Pero, Ricardo, a ver, tú eres comediante, te dedicas a escribir humor, lo haces muy, muy bien, pero te pregunto, ¿ese fue tu oficio de origen? ¿Tú estudiaste para esto o escogiste otra carrera universitaria? bueno, como la mayoría de los comediantes venezolanos, estudiamos otra cosa y después nos dedicamos a eso. Yo estudié comunicación social Ajá. y me gradué de comunicador social integral, o sea, vi desde mercadeo hasta comunicación audiovisual y las demás cosas que no funcionan. Y después, bueno, yo me dediqué a escribir comedia y a hacer stand-up comedy porque siempre lo quise. Yo lo quise desde que vi a Andrés López. ¿Tú te acuerdas de Andrés López cuando estaba en su Claro, momento, en el la 2009? sopa de Y letras. claro, y la pelota de letras. Esa la pelota. Y justamente en ese momento entraste tú a la escena del stand-up, y Ajá. ahora me toca a mí. Y yo recuerdo, yo tenía como 15 años y yo te fui a ver con mi tía en el Country Club de Barquisimeto. Y Wow. yo quería empezar a hacer comedia, pero en Barquisimeto no había bares para hacer comedia. Y tú una vez, ese día hiciste un live, creo que no existía Periscope, creo que era Twitter Live. Que era una de las cosas Y que más mérito tenía entre aquellas personas que hacíamos live, sin Periscope todavía. sí, sí, sí. Había como 1.000 personas conectadas desde tu Twitter y yo me metí ese día que hiciste el show, estabas en tu hotel, recuerdo, y te escribí que, mira Luis, puedo saludarte luego del show, que quiero hacerte unas preguntas. Y tú me dijiste que sí. Y luego, después del show, creo que hubo unas fallas eléctricas, algo así en el show, y te tenías que ir rápido, pero aún así me atendiste antes de montarte en el carro, me respondiste un par de preguntas que tenía sobre comedia, que no sé, la pregunta era que si, ¿cómo empiezo? Las preguntas Mira, bobas de uno. el destino de este cuento que estás echando es tan incierto que Ajá, tengo la mano izquierda sobre el botón para sacarte del aire y todavía no sé si lo voy a apretar o no. tranquilo, tranquilo. Mira, No, entonces pues, recuerdo que me llevaste para tu camerino y yo, "Ay, déjame apretar aquí, me pusiste la mano sobre los hombros, sí, déjame apretar. No, no, entonces luego, yo creo que después fue en el estacionamiento y déjame apretar otra vez. sí, 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 sí.
esto se puede convertir en un Me Too. El 29 de septiembre. Sí. Qué astuto Ricardo del Búfalo. Espero estar al aire para decirlo. Mira, pero, ajá, y formalmente, ¿cuál fue tu primer trabajo en el mundo de la comedia? Fue ser escritor del programa Reporte Semanal con el profesor Briseño, que hacía para Vivoplay. Ajá, Y meses después entré como guionista de Calma Pueblo, que es un programa en La Mega, el que sustituyó pues, tu claro, largo programa de Nuevo en la Mañana, que fue con el que yo me crié yendo a la universidad. Pues yo te claro. escuchaba todas las mañanas a ti, a Miguel y a Guillermo. Sí, Y búsqueme a en raíz de Tinder ahí, por mi alias, soy Tutankamón. ajá, Increíble. Toda la gente con la que he hablado en esta 3 días de la semana, todo el mundo se refiere a mí. Mira, yo recuerdo que yo estaban haciendo y los médicos en la sala de parto estaban escuchando tu programa. estaba escuchando, estaba escuchando el monstruo de la mañana. ¿Qué es eso? Mira, Sí, de Ricardo, hecho, pero sí, ¿cómo fuiste admitido como guionista en el programa del profesor Briseño? Haciendo tu primer trabajo. O sea, fue fácil llegar ahí, presentaste chistes sobre temas de actualidad, porque además ese programa, si mal no recuerdo, era un programa de una profundidad cómica, noticiosa, importante. sí, yo entré por Twitter, básicamente. Yo conocía a Juan Andrés Rabel del Chigüire Bipolar, que también es director de Plop, y Plop producía Reporte Semanal. Y a través de él necesitaban un guionista, y me hizo una prueba, y me hizo después la propuesta. Y un día llegué y estaba ya como el salón de guionistas, ¿no? Ajá. Y así fue que entré, y recuerdo que mi primer guión, yo lo entregué, me entré un lunes, lo entregué el martes, y Juan se reunió conmigo y me dijo, mira, a todo le falta chiste. Y yo, bueno. Eh, Sabes que Wow. a veces uno piensa, bueno, esto es gracioso en mi cabeza, ¿no? Y después te lo leen y dices, ajá, y el chiste. Y ahí fue que empecé a aprender a escribir comedia, o sea, Plot fue mi escuela de comedia, netamente. Y a partir de ahí, pues, Mm, meses después entré en Calma Pueblo, porque tanto Alex como Lavero me conocían, y la productora de Calma Pueblo era mi novia, que también fue tu productora, Alexandra claro. Colmenares. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y bueno, a Fantástica, partir de muy ahí, querida. sí, vale, y la palanca, pues me metió ahí en Calma Pueblo. Mira, ahora te pregunto, en el imaginario de las personas que pueden estar escuchando, ¿qué pueden estar dando por sentado que no sepan sobre la dificultad que implica escribir comedia? Mira, te lo puedo decir de una manera muy clara. Cuando dijiste la palabra peo hace ratico, o sea, me puse tan nervioso. Ajá, Y dije, ¿cómo esto no se censura? ¿Cómo dijo eso? Yo decía, ¿será que ajá. va a llegar el Sevilla a mi casa a sacarme este Zoom? Eso fue lo que pensé. Por el simple hecho de estar escuchando, no de haberla dicho, sino de estar escuchando. Sí, 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 porque eso es delito en flagrancia. Ajá, Entonces, es difícil no solamente hacer comedia, sino expresarse libremente, hacer crítica, expresarse sin censura, sin pelos en la lengua, digámoslo así. Sobre todo en la radio venezolana es complicadísimo. Cuando me he tocado hacer algunas suplencias en la radio, yo estoy agarradísimo, así como por la lengua, como si fuera un jinete que le están agarrando al caballo, como que no te vayas muy lejos, porque me da miedo decir algo que le quite el trabajo a alguien. De por sí, bueno, Calma Pueblo lo sacaron del aire. claro. Entonces tengo ese fantasma de la autocensura persiguiendo. Sí, Y, ahora y te, es te- difícil. te consulto, te consulto. ¿Es suficiente con ser gracioso para escribir comedia? Sí, pero también es decir, no es suficiente. Lo que hace falta es trabajo. Eso lo he aprendido muchísimo. Porque a veces cuando uno no tiene idea, tiene que escribir, tiene que trabajar. Claro, Porque, hay una técnica, claro, hay una forma. Ujú. y hay deadlines. Uno tiene que entregar un trabajo. Si hay radio todos los días, yo no Sí. tengo ideas el lunes para martes, pero el martes tiene que haber un guión. Ahora, Entonces, ¿estás escribiendo, Ricardo, sobre el tema Venezuela a diario o estás escribiendo sobre cosas universales? ¿Cómo es tu agenda hoy día? estoy hablando mucho sobre el tema de Venezuela. Desde que yo empecé a hacer comedia me interesa mucho, mucho el tema. Tanto Laureano Márquez como tú fueron grandes influencias en eso. O sea, a mí me gustó, yo me quise ser comediante para analizarnos como sociedad
y hacerlo con humor y reírnos de eso, ¿no? Ajá. Ahorita estoy produciendo es mi web show, pero una nueva temporada. Se llama Por eso estamos como estamos. De hecho, lo nombré así porque odio esa frase. Es una frase terrible que tenemos como sociedad y quiero hackearla como si fuera un rompecabezas y dejar las piezas regadas por todo el mundo como si fuera Ajá. los Horcrux de Harry Potter. Porque es una frase que siempre mira hacia afuera, nunca mira hacia adentro. Y creo que para poder analizarnos bien tenemos que vernos cómo somos nosotros a lo interno, como venezolanos. Sí. Y en eso estoy trabajando, en esa serie denuncio tanto violaciones de derechos humanos como comportamientos incívicos, digámoslo así, que no nos ayudan a progresar y que tenemos que cambiar nosotros por nuestra cuenta, ¿no? Sin necesidad de que cambie el gobierno o no, también Sí. tenemos nosotros que mejorar algunas cosas. Claro, pero lo que estás diciendo me suena que tiene una calidad más bien analítica. Ajá. No estoy percibiendo mucho humor en lo que estás haciendo con ese podcast. Sí, es bastante, digámoslo así, es un programa analítico o de activismo y tiene humor, es como un remedio maluco, pero Ajá. que es medio dulce para que te lo puedas Claro, tragar. claro, claro. Y abres un poquitico el aire acondicionado para refrescar y tal, y después los vuelves a trancar. O sea, no es Sí, que es cómico de arriba a abajo. no es pura comedia. O sea, la comedia son Pero que es un la interesante sazón. trapecio, el uso del humor o de la comedia para comunicar, especialmente en situaciones tan complicadas, tan densas, tan pesadas, como la lucha por el rescate a la democracia en Venezuela, resulta, creo que, no necesario, obligatorio, porque, a ver, era otra cosa que te quería preguntar. ¿Cómo no te asfixia estar hablando constantemente? A mí me ha pasado, por eso lo pregunto. Sí. Repitiendo sobre lo mismo, repitiendo, hablando otra vez de lo mismo, y vuelve a suceder. Y de pronto uno siente que le está haciendo el juego a la estrategia de los dictadores en Venezuela, porque estás hablando de lo que ellos te ponen a hablar. Entonces Padrino López dice una sandez como que bajo ninguna circunstancia la oposición se va a hacer del poder porque las Fuerzas Armadas no lo van a permitir. Y tú analizas aquello sentado y te vas a poner a escribir sobre esto y dices, espérate un momento, chico. Este tipo quiere que yo diga esto. Este tipo quiere que yo hable de esto. Quiere que yo me desgaste en esto. Entonces, ¿cómo encuentras esa energía o ese gusto por seguir haciendo lo que haces? Una de las maneras como lo he hecho es tratar de no ser contestatario. Es decir, si son, digámoslo así, declaraciones, lo que le dedico es un tweet, respondo con un tweet, pero no lo llevo, digamos, al web show, no hago como un tema grande de eso. Si se convierte en algo recurrente, como por ejemplo, tú has escuchado que Maduro habla mucho de que los venezolanos se van del país para lavar posetas. Ajá. Eso lo he dicho muchísimo y es súper denigrante. Entonces, por ejemplo, en el nuevo web show voy a hacer un episodio sobre los migrantes y agarré varias de sus declaraciones, como que se van a lavar posetas, y hay uno donde dice, tú te irías a Miami a lavar posetas. Y lo que hice fue buscar a un chamo que trabajó en limpieza, se fue del país a trabajar en limpieza y lo entrevisté. Entonces le hago la pregunta de Maduro a un chamo que trabajó en eso y las respuestas son maravillosas y van a salir la semana que viene en el web. Ricardo, cuéntanos un poco sobre este taller de activismo creativo que realizaste ya junto a Rolando Díaz. Sí, hace poco, nosotros estuvimos el año pasado en México y en un programa, fue como un evento que se llamó Comedy for Change, donde había comediantes de México, de Colombia, de Venezuela estábamos Rolando, Juan Andrés Rabel y yo, y también había, de hecho, de México estaban los supercívicos, como el comandante Hernández, Arturo Hernández, que fue tu ¡Ah, sidekick en el claro! video de China. Ajá. Y a raíz de allí surgió como una relación con Arturo, y él fue profesor del taller de activismo, porque al final lo que ingeniamos fue unir fuerzas con varios comediantes tanto venezolanos como incluso periodistas, para darle herramientas de escritura creativa a activistas de derechos humanos y a periodistas. Entonces hicimos un taller como para enseñarte a escribir comedia, sátira, hacer memes, este tipo de cosas, y enseñárselos a gente de ONGs que suelen ser muy cuadrados. Bueno, vamos a hacer un informe, vamos a hacer una encuesta. Ajá. Y bueno, para que tengan más impacto sus comunicaciones, vamos a darles estas herramientas. Ahora, Y ese fue el experimento que hicimos. pero Ricardo, ¿cómo defines tú
a la comedia, al humor político, ante aquellos que dicen que por culpa del humor político o de hacer gracia con las cosas que nos están pasando es que estamos como estamos. Justamente por eso nace el nombre de mi web show, porque es completamente falso. Los nazis, los judíos hacían humor en los campos de concentración nazi, y ellos no estaban así por hacer humor, ellos utilizaban el humor para sobrevivir, para mantenerse cuerdos, porque al hacer humor tú mantienes una raya del absurdo. Y eso lo decía Viktor Frankl, que fue un psicólogo que estuvo en un campo de concentración nazi. Él decía que utilizaban el humor como manera de hacer que el alma sobreviviera. Así que no somos los únicos los venezolanos que hacemos humor de nuestra tragedia. Lo han hecho todos los pueblos del mundo. Uh-huh. Lo hacía Jaime Garzón en Colombia, lo hacía pues Gila en España. Muchos comediantes y muchos pueblos resisten con el humor. Es una forma de resiliencia, que no es mamadera de gallo, ojo, eso lo tienes muy claro tú también, pero la gente quizá no tanto. La mamadera de gallo no es humor, ni la burla es humor. Ajá. Entonces, ¿Qué es mamadera de gallo? la mamadera de gallo es la echadera de broma, ¿sabes? La jodienda, Chanza, que lo llaman también. La chanza, sí, es un juego más que otra cosa. El humor es, bueno, expresarse con ingenio, denunciar alguna injusticia, algún vicio, algún comportamiento de la sociedad que sea incorrecto. De hecho, Arturo Hernández tiene ahorita un proyecto en México que se llama Los Supercívicos. Los Supercívicos son como un colectivo, pero de los buenos, no los colectivos que nosotros conocemos. Y ellos lo que hacen es skits en la calle, ¿no? Entonces, por ejemplo, Arturo se disfraza de Jesucristo y va para un concesionario que tiene los carros estacionados en las aceras. Y él dice, yo con el poder que me otorga el Señor voy a hacer que usted meta los carros adentro del concesionario y que deje la acera libre para los transeúntes. Y como lo está grabando y lo está poniendo en ridículo, los dueños del concesionario tienen que meter los carros. Entonces hicieron todo un skit con esto, y así también con los huecos de la calle. Una vez grabaron un chino saliendo de un hueco. ¿De dónde viene usted? Vengo de China. Ah, miren, es que el hueco está grande, que viene. Entonces, ellos han hecho esto en YouTube, en Facebook Live, y es como, se llaman los supercívicos porque hacen humor, pero corrigen comportamientos que no son cívicos. Está muy bien. Y es una genialidad de proyecto. Y él fue uno de nuestros invitados. También estuvo Laureano Márquez, estuvo Johanna Hausmann, Naki Soto, Luis Carlos Díaz, que acaban de ganar el premio Sophie Scholl ayer ¿cómo se llama? A los valores, por la defensa de los valores democráticos, se lo entregó la embajada alemana, y varios profesores que también lo que hicieron fue decirle, mira, ONG, yo sé que tú eres cuadrada, pero aquí tienes una caja de herramientas que puedes usar para comunicarle a la gente cosas que necesitan saber. Ahora, Ricardo, ¿cómo se encuentra, en qué situación se encuentra el circuito de stand-up en Venezuela? Completamente, ahorita por la pandemia parado, pero hay uno que otro show por Zoom. Estos shows que son muy raros, que bueno, es cómodo porque uno está en interiores en su casa haciendo el show, pero al mismo tiempo necesitas la audiencia. No, yo me niego. Yo no puedo hacer eso. Yo creo que te puede gustar la tercera o cuarta vez que lo hagas. Pero puedes probar que mira que mi esposa está escuchando y ella insiste en que lo haga y yo le digo que no quiero. No quiero porque es que he observado, Ricardo, amigos que lo han hecho, y entonces me paseo por los rostros de las personas en la cámara. Y cuando uno está haciendo stand-up, uno no ve el rostro de las personas que están escuchando el show, a menos que estén en la primera o en la segunda fila, porque hay una oscuridad en el teatro. Y entonces, en el Zoom, ve el rostro de la mujer que no le está prestando atención, que está cambiándole los pañales al bebé, el otro que está como aburrido, el otro que se quedó dormido. Es totalmente distinto. Yo me resisto. Sí, y ves las pantallas negras en mute, que tú dices, ¿qué está haciendo esa gente? Exacto. Están cocinando, se está metiendo mano. Algo debe ser. Lo bueno es que cuando uno ve a la gente conectada y riéndose, así sean 10 de 50, porque los otros 30 están cambiando de pañal o están haciendo otra cosa, te anima un poco. Y si levantas 3 o 4 micrófonos, te recuerda un poquito a aquella época en la que hacíamos shows en vivo. Entonces, por eso creo que te puede gustar. No es lo mismo, obviamente. Claro, ahora yo te estaba preguntando por un momento, y parece insólito, pero olvidé que estábamos atravesando esta pandemia.
Cuando te pregunté lo del stand-up en Venezuela, me refiero a meses anteriores, ¿no? Hace 5 meses anteriores. En cuanto al contenido, a la libertad de expresión, el temor por lo que se dice ahí y a que hay una persona infiltrada grabando, existe. Ujú. O sea, hay un tipo de desahogo en las salas pequeñas de teatro, en los bares. Hay un desahogo, no existe el miedo de que alguien esté grabando, existe el miedo de alguien del CENIAT está en el local, porque a veces uno se entera, ¿no? Entonces pueden multar al local, entonces tengan cuidado con lo que dicen. Sobre todo me lo dicen a mí porque yo me meto mucho con temas políticos, pero la mayoría de los comediantes no está hablando de temas políticos, se quejan de la situación, pueden Ajá. soltarse un bendito Maduro, por no decir la otra palabra. ¿Ves el nervio que tengo de decir la palabra, a pesar de que no estoy en la radio de Venezuela? Pero ese tema está latente, sobre Mm. todo el CENIAT, pero no es que hay una patrulla del SEBIN afuera, no. Todavía no hemos llegado a ese punto, espero que nunca lleguemos, porque al final la comedia, bueno, aunque es crítica, también es lúdico, ¿no? Es pacífica. Ningún comediante ha dicho, tomen las armas. Nadie, no, eso no ha pasado. Bueno, pero tú sabes que la Eh, dictadura no hace uso de la razón. no. El dictador que se aprecia, hermano, si no pregúntale a Kim Jong-un. Mira, ahora a ver, oye, te iba a consultar una cosa. Ajá, ¿has enfilado tus cañones hacia, digo, hablando de humor y del contenido creativo, Juan Guaidó? Ok. No, directamente a Juan Guaidó no, a la oposición sí. Eh, a la oposición general donde está Juan Guaidó. ¿Por qué? Porque siento que enfilarlos contra una persona en particular es más dañino que enfilarlos contra todo el bloque opositor. Como yo soy demócrata, yo quiero recuperar la democracia y la libertad. Pues yo soy, digamos así, un aliado de los que podrían llegar a esa misión. Entonces, soy tan aliado de Primera Justicia como de 20 Venezuela, o sea, como el María Corina Machado, Capriles, a pesar de que estén de desacuerdo con casi todos, sé que son los que pueden liderar un cambio hacia la democracia. Entonces, no es que no los quiera criticar, yo los critico, pero no los ataco. O sea, no es como que todo lo que hagan los voy Mm. a meterle en la llaga. Gasto mi energía o mis cañones en denunciar las violaciones de derechos humanos, en denunciar a la dictadura, porque al final es el peor enemigo, es el peor mal que tiene nuestro país. Sí, yo en A estos pesar de que, días estaba viendo un mensaje acá en los Estados Unidos de Donald Trump en el primer gran meeting que hizo, al que asistió menos a la mitad del estadio por cuestiones, bueno, que ya ha explicado los medios de comunicación tantísimas veces. Pero me quedé viendo aquel mensaje hasta el final y luego empató en la cadena Fox News aquí en los Estados Unidos con un programa que hacía las veces de un programa de comedia, pero en favor pro gobierno. Que es algo que en cualquier libro que explique cómo funciona el humor es contra natura. Contra sí, natura. El humor siempre va en oposición al poderoso. Oye, y ujú, me costó tanto ver aquello, encontrarle. Por ejemplo, buscaban un cuadro de Jimmy Fallon, un cuadro en un video, o sea, hacían un frame, plácata, y le tomaban una fotografía donde el tipo tenía el rostro completamente desdibujado, ¿no? Que parecía un sujeto con problemas faciales, y lo atacaban, y atacaban a Colbert, y atacaban al otro, y yo decía, madre mía, esto existe en algún lugar del planeta. Un sujeto que busca hacer la comedia de medianoche, pero pro gobierno. ¡Loco! loquísimo. Eso no suele pasar. En Venezolana de Televisión, es el canal 8, el canal del gobierno en Venezuela, hubo programas así. Roberto Malaver, los Robertos se llamaba. Ujú. Y hacían chistes de la oposición, incluso si estaban en prisión, si eran presos políticos. Yo recuerdo, estaba Leopoldo López preso y yo hice mi tesis, no estaba preso aún, pero yo hice mi tesis sobre la polarización de el gobierno y la oposición, en medios opositores, ¿no? Y la polarización del humor. Y existía un semanario humorístico llamado El Especulador Precoz, que salía en un medio del gobierno. Y yo analizaba el Libre Pensador, que salía en el Nacional, que era de oposición, escribían Laureano Márquez, Claudio Nazoa, Zapata, Mara Comerlati, la esposa de Zapata. Y en el oficialista escribían Carola Chávez, que no es familia de Chávez, pero pareciera, porque es súper chavista. Y otros escritores, otros periodistas, Erle Herrera, etc. Y lo que hice fue compararlos y descubrí
que lo que los oficialistas consideran poder es el poder económico y el poder de los medios y el poder de la oposición. Ellos no se consideran poder a pesar de que tienen el poder político, porque los marxistas consideran el poder como los medios de producción, ¿no? Como los burgueses. La gran burguesía es la verdadera dueña del mundo. Entonces para ellos era punching up decirle a fascista a Enrique Capriles o a Leopoldo López, a pesar de que los podían meter presos en cualquier momento, ¿no? Y esa es la diferencia entre punching up y punching down. Uno puede hacer humor sobre el presidente de su país, el presidente de los Estados Unidos, por ejemplo. Jimmy Fallon puede hacer humor sobre Trump, porque es punching up, porque es una persona con más poder. Pero Trump no podría hacer humor sobre Jimmy Fallon, porque sería punching down, es atacar al débil. Claro, de Trump arriba hacia poder. abajo. Ajá, entiendo. Esa es la diferencia entre humor y burla, ¿no? Y ese programa hace, digamos, un punching down porque hace propaganda a favor del gobierno, a pesar de que no lo hace Trump, sino alguien que está a favor de Trump. Entonces, es como raro, porque este tipo es como, digamos, está a la par de un Fallon o de un Colbert, pero los está atacando a ellos, entonces está siendo de propagandista a favor del gobierno. Sería punching down si estuviese financiado por el gobierno. Si no, sencillamente es un tipo que cree demasiado en Trump y no entiendo por qué. Mira, a ver, Ricardo del Búfalo, tu podcast está en YouTube, está en Spotify, en todas esas partes, ¿no? En todos lados. Está en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en todos lados, sí. Ok, y se llama Por eso estamos como estamos. Y, Sí. y bueno, nada, oye, se te extraña mucho por acá, por Miami. Tuve la fortuna de verte hacer stand-up aquí en... ¿Dónde fue que te presentaste acá? En el Paseo Wynwood. Paseo que de hecho, Wynwood, exactamente. Fue gracias a Ximena, justamente, que Sí. Ximena me escribió, Sí. porque yo estaba de vacaciones, y me dijo, ¿vienes a Miami? Y yo dije, de casualidad iba porque se casaba mi cuñado. Me dijo, vamos a hacer un show, y me atreví gracias a ella, porque yo tenía miedo. Estuvo muy bien, muy bien. Yo lo disfruté muchísimo. Además que tú tienes cuentas con la habilidad, el recurso de la música. Te acompañas por la guitarra cuando así lo deseas y es maravilloso lo que estás haciendo. Oye, te mando un gran abrazo, Gracias. Ricardo. Gracias, Luis, igualmente a ti, gracias por tenerme, muy, muy contento de haber estado acá, y también le mando un gran abrazo a Ximena, espero nos podamos ver pronto, y espero te atrevas a hacer un show Ay, por Dios Zoom. mío. Ok, está bien. No, voy a ver qué puedo hacer al respecto. Escuchas Arriba Miami con Luis Chatein.